Hola, bienvenidos a la Academia de Day Trading. Vamos a hacer un día más un market recap. En este caso el día de ayer, 30 de mayo. Teníamos como primer trade pensado antes de abrir el mercado un long en el oro. Nosotros tradeamos ABX generalmente para tradear el oro, dado la volatilidad del subyacente, del commodity y de los ETFs. Vigilamos en EUGT. Teníamos una zona de soporte, como podemos ver aquí en 5 minutos, una zona de soporte importante del día anterior en 69.40, 69.25 y un poco más abajo la zona de 68 como mucho donde podía ir. Si miramos más de cerca, vemos aquí el día anterior había aguantado durante 2 horas alrededor del 69,5 con alguna filtración a 69.30, 69.20, con lo cual íbamos a esperar nada más abrir el mercado un posible movimiento a esa zona de soporte. Como vemos, está abriendo en 70,5, 71, 70,5, unas primeras caídas a esa zona de soporte de 69,5, 69. De acuerdo, a partir de ahí tenemos varios minutos donde empieza a consolidar y esa es la zona donde buscamos el long, ¿vale? Ha roto un poco el soporte que tenía por debajo de 69,5, pero muy brevemente, con la volatilidad y el spread que tiene el ETF nada más abrir, era algo aceptable coger el riesgo de entrar en esta zona con un stop muy apretado. Y vemos dos movimientos muy fuertes, un primero que va a 71 dólares y medio, segundo movimiento 73 dólares y medio. Como este stock es bastante volátil, nosotros lo que solemos hacer es tradear ABX, y el gráfico era similar, como podéis ver, 16.60, zona de soportes del día anterior, abre justo ahí y lo que buscamos es un red to green. Abre el stock, se pone en negativo y buscamos un movimiento mínimo hasta que esté en zona de positivo durante el día. Esto era por encima de 16.60. Vemos que al igual que el subyacente, que al igual que el commodity, tiene unos minutos donde aguanta entre 40, 45, 50 como mucho. A partir de ahí, cuando rompe el oro hacia arriba, tenemos el movimiento alcista de ABX. Long en la zona de 16.45 y vamos en la academia cerrando primera salida en esta consolidación de 16.60, segunda salida en la zona de 16.80. Un trade muy bueno, unos 30 céntimos aproximadamente de movimiento que nos permitió conseguir el objetivo en este primer trade. Otro trade que estuvo interesante, otro stock que estuvo interesante fue VSLR. Había sido un gap and go el día anterior, como podéis ver, de 2.60 abrió en 2.80 y un primer movimiento por encima de 3 dólares lo llevó a 3.80 con un gran volumen, como podéis ver abajo en las barras de volumen. Después fue poco a poco perdiendo volumen y el resto del día, como veis aquí, con un volumen medio menor de alrededor de 200.000, 220.000 acciones negociadas por 5 minutos, ya no es capaz de ir a máximos. Así que para este día que esperábamos, pues si entraba mucho volumen hacia la zona de máximos y conseguía consolidar por encima, quizás un segundo movimiento alcista, un segundo día alcista. En mi opinión no era lo más probable era una pérdida de volumen y una incapacidad de hacer máximos. Si vemos en vela de un minuto, tenemos un primer movimiento bastante fuerte arriba, desde 3.60 a 4 dólares, incluso una falsa rotura. Enseguida vimos que no entraba mucho volumen por encima de 4, con lo cual ¿qué hacemos? Empezar a pensar en cortos. Empezar a pensar en ir cortos el resto de día con una pérdida de volumen. Ya veis que quitando esos 5 o 6 primeros minutos el volumen desapareció por completo, como podéis ver abajo. Desapareció por completo y esto iba a producir un sangrado en la acción, ¿vale? Poco a poco iba a caer. Con lo cual los rebotes, al ver que no llegaban a máximos, en los rebotes entrábamos short, primer short, un rebote, segundo short y ahora ya nos íbamos apoyando en esta línea de tendencia de manera continua para buscarle shorts continuadamente. El precio clave 3.65, 3.70 que aguantó varias veces, 3.65 ya aguantó todo el día, quitando al cierre que lo rompió, ¿vale? Pero como veis sirvió de suelo. A partir de aquí este suelo ya la dejamos de operar, cero volumen, pero durante esta
hora y media, 2 horas, dio 3-4 entradas short muy interesantes, con un risk reward muy bueno, y además es una acción, un stock que permite ir muy fuerte, dado que hay size, hay bids y offers muy cargadas, te da puntos de entrada muy importantes en el level 2. ¿Vale? Una estrategia de gap and go de segundo día, de pérdida de volumen del gap and go y una vuelta hacia precios inferiores. Hoy seguiremos buscando shorts, como veis ya pre-market falta mucho para abrir, pero ya está printando por debajo, así que lo más probable es que hoy busquemos rebotes para seguir entrando short. Otro stock que estuvo interesante fue BOSC, clarísimo gap and go dentro de la estrategia que explicamos en la academia de trading. Día anterior había cerrado alrededor de 2.20, pre-market tradeando por encima de 2.50. Tenemos esta zona de 2.60, 2.50 marcada pre-market para buscar posibles longs si entra volumen nada más abrir el mercado. Así sucede. Fue un movimiento muy rápido, este primer movimiento bastante complicado de coger, dado que fue muy rápido, había spread, ¿vale? No fue sencillo, pero sí tenemos este pullback, ¿vale? Y vemos que entre las 4 menos 10 hora española, 4, tenemos una consolidación sin nada de volumen, como veis, incluso hay una ventana sin volumen que siempre explicamos dentro de esta estrategia, cuando ya desaparece completamente el volumen, como veis en los últimos 3-4 minutos, es porque es un punto donde nadie se atreve a ponerse short para cerrar gap ni ponerse long, ¿vale? Están esperando una confirmación. En cuanto compran los primeros valientes, como podéis ver, y rompen esa zona de consolidación, ya se dispara el volumen y vamos a zona de máximos. Ahora sé que teníamos un risk reward muy bueno entrando long aquí en la zona de 2.80, 2.75, con stop en mínimo, 2.70, muy buen risk reward, porque fijaos que hizo $1 prácticamente de movimiento, 3.60 de golpe, luego 3.80, incluso $4. ¿De acuerdo? Después tuvimos otro trade bastante claro a las 6:15, la rotura de los máximos del día, después de una hora también de consolidación, como podéis ver. ¿De acuerdo? Con pérdida de volumen, de nuevo tenemos lo mismo, pérdida de volumen, incluso ventanas aquí otra vez sin nada de volumen, ¿vale? Precios, momentos donde nadie se decide hasta que se produzca una confirmación hacia abajo o hacia arriba. En este caso de nuevo hacia arriba, rotura de máximos y un movimiento de nuevo a 4.70. ¿De acuerdo? Otro trade muy interesante dentro de nuestra estrategia Gap and Go. Esto es todo por el día de hoy, por el Market Recap. Recordaos que en junio empezamos nuevos cursos, tanto online como presencial en la oficina de Barcelona. Así que si estáis interesados en aprender estas estrategias, a convertiros en traders consistentes, no dudéis en llamarnos o mandarnos un mail a academiadaytrading@gmail.com. Tenéis toda la información en el canal de YouTube. No perdáis más tiempo y uníos a nuestra academia y a nuestro chat. Un saludo, buenas tardes.